Ok, entonces sigamos analizando este circuito. Aquí hay un ejercicio que dice, para el seguidor de emisor de la figura, bueno, el que ya hemos analizado, ¿ya? Vamos a darle valores, entonces VCC son 15 volts, ¿ya? Significa que tenemos menos 15 volts abajo, fuente negativa. La tensión colector emisor de saturación son 0,2 volts, ¿ya? Y la tensión base emisor 0,7, ¿ya? Entre estos dos hay 0,7 volts. Y es constante, ¿ya? Tenemos un beta muy elevado en los transistores. ¿Ya? Entonces encuentra el valor de R, esta R de acá, que establecerá una corriente I, ¿ya? De polarización suficientemente grande para permitir que la señal de salida máxima posible NRL. ¿Ya? Entonces, como ya dijimos, ¿qué necesitamos para que la tensión de salida sea máxima? Bueno, por un lado está determinado por VCC, menos la caída de colector emisor de saturación. Por arriba no hay problema. Por abajo tenemos que hacer que esta I sea tan grande para que I por RL entonces nos dé igual a menos VCC menos los 0,2 volts de tensión colector emisor de saturación. ¿Ya? Un poco aquí pongo la figura de la función de transferencias para recordarlo, para tener más clara la imagen. Entonces vamos por partes. ¿Ya? Bueno, dice encuentre la R, la RL nos dicen que es 1 kilo, esto es 1 kilo acá, y después dice determine la señal de salida resultante, señal de salida resultante y las corrientes de emisor. Bueno, nos dicen que tiene que ser lo más grande posible, así que nos preguntan cuáles son esas amplitudes de la señal de salida BO, ¿ya? Y las corrientes que pasan por el emisor, ¿ya? La máxima y la mínima. Entonces, el VO máximo, que es lo que está acá, se puede determinar directamente como la función esta. Pues, como dijimos, es la fuente de tensión positiva, 15 volts menos la saturación, son 0,2, ¿ya? VCC menos VCS saturación. Perdón. Esto es para determinar que estas dos líneas sean iguales. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, esta tensión, en realidad lo que estamos viendo lo de abajo, tiene que ser igual al I por RL, ¿ya? Estas dos líneas para que sean iguales, entonces tenemos que igualarlas en esta ecuación. Así que la tensión menos el BC nos da 14,8, 15 menos 0,2 son 14,8, dividido el RL pasa para abajo como 1 kilo y eso nos da 14,8 miliamperes. ¿Ya? Así que el I que circula por acá ya tiene que ser 14,8 miliamperes para que en el caso de que el transistor de arriba esté en corte, ¿no? IS igual a 0, entonces estos 14,8 miliamperes multiplicados por RL, que cuánto es, 1 kilo, 14,8 miliamperes por 1 kilo nos va a dar 14,8 volts. ¿Ya? Y esos 14,8 volts son precisamente, en realidad menos 14,8 volts, esos menos 14,8 volts son exactamente la tensión mínima que puede haber en este punto debido a la fuente de tensión. Así que ahí se igualan las dos líneas. Ya determinamos cuánto es I. La segunda parte es determinar cuánto es R. Bueno, como dijimos, este circuito es el espejo de corriente, así que para determinar I, o la corriente que circula por acá, tenemos que determinar la corriente del diodo Q3. Y la corriente del diodo Q3 se determina como las tensiones disponibles en esta rama, 0 menos 15 volts en este caso, son 15 volts. Y menos la caída del diodo, vamos a suponer una caída de 0,7. ¿Ya? A todo esto, bueno, I de acá es igual al I de la R, ¿ya? O sea, la I de acá es igual a la I de esa, es precisamente el principio del espejo de corriente. Y ahí tenemos 0 volt acá, 0,7 en el diodo de acá, menos VCC acá, así que básicamente vamos a tener disponible acá, ¿cuánto es eso? Los 15 menos 0,7 son 14,3, ¿ya? No confundir con los 14,8, que es lo que hay acá a la salida, porque aquí la saturación son 0,2, pero aquí la tensión de conducción del diodo Q3 es 0,7. Así que 15 menos 0,7 nos da 14,3. Y ese es el voltaje que va a haber la R de acá. ¿Ya? Así que, como sabemos que 14,3 tenemos de voltaje en la R, como sabemos que tenemos que lograr entonces los 14,8 miliamperes, ¿ya? En I, dividimos los dos y eso nos da una R de 0,97 kilos. ¿Ya? O sea, 970 ohms para que la corriente de polarización sea la que necesitamos. Y finalmente la pregunta entonces, ¿cuál es el rango de voltaje en VO? Bueno, el rango de voltaje va a ser como está en la gráfica, el voltaje máximo no van a ser 15 volts, sino va a ser 15 volts menos los 0,2, ¿ya? Nos da 14,8.
Y el mínimo, dado que ya ajustamos la corriente I adecuadamente, entonces ahora el voltaje mínimo no van a ser menos 15 volts, sino van a ser menos 15 más los 0,2, que es la saturación de acá. Así que son menos 14,8. Ese es el rango entonces que se va a mover el voltaje VO de forma máxima. Hasta ahora no hemos analizado nada respecto a las corrientes, ¿ya? Y ahora es donde vamos a ver qué es lo que sucede con IE. Con I es fácil, porque I es constante, está todo el rato, en este caso, circulando la corriente 14,8 miliamperes por esta rama, ¿ya? Así que aquí no hay mayor análisis, pero ¿qué sucede con IL y qué pasa con IE1? Eso lo vamos a ver a continuación. En todo caso, aquí nos dice entonces, determine la señal, eh, cuáles son las corrientes de emisor mínima y máxima, cuáles son las corrientes de acá, mínimas y máximas. Entonces podemos ver que la mínima, bueno, es cuando el transistor derechamente está en corte. Cuando el transistor está en corte, aquí la corriente mínima es 0 amperes, ¿ya? Entonces esos 14,8 miliamperes que circulan por acá se ven reflejados directamente en RL y eso nos genera los 14,8, lo menos 14,8 volts, ¿ya? ¿Y cuál es la corriente máxima? Bueno, la corriente máxima se puede determinar cuando el voltaje VO es máximo. El voltaje VO máximo dijimos que es 14,8 volts. 14,8 volts dividido en esta RL, que es de 1 kilo, nos va a dar 14,8 miliamperes positivos en ese sentido. Y si tenemos 14,8 miliamperes en este sentido, y aquí tenemos una I que es constante, que también son 14,8 miliamperes, vamos a ver que la corriente IE es, o tiene que ser, en ese caso, cuando VO es máximo, el doble entonces que I, ¿ya? Porque aquí tenemos 14,8, aquí también tenemos 14,8, por lo tanto, IE en ese caso va a ser el doble, va a ser 14,8 por 2, y eso nos va a dar 29,6 miliamperes. ¿Ya? Así que en otras palabras, en esta configuración, ya con el seguidor de emisor, clase A, con una fuente de corriente constante para que genere semiciclos negativos, ¿ya? Vamos a tener que este transistor de acá arriba va a variar su corriente IE entre 0 y una corriente 2 veces igual a I, que I es la corriente que circula por aquí, ¿ya? Así que otra forma de verlo es que estamos desplazando si la tensión las corrientes que circulan por acá. ¿Cuál es la amplitud de la corriente IL? Vamos a ver que en un caso es 14,8 miliamperes en un sentido, en el otro sentido es 14,8, o sea, más 14,8, menos 14,8, esos son los rangos de la corriente IL. Por lo tanto, la amplitud peak to peak de la corriente IL va a ser 29,6 miliamperes, ¿ya? Entonces, para que se generen los 29,6 miliamperes, en el caso crítico va a tener que proveerlo el IE1, ¿ya? 29,6 miliamperes el IE1 los provee, la mitad se va a ir en esta fuente de corriente constante y la otra mitad se va a ir acá, y ahí vamos a tener entonces el caso donde tenemos el VO máximo. Eso lo vamos a analizar en realidad mejor con las gráficas que están en el siguiente, perdón, en 2 diapositivas más. Pero aquí hay otro ejercicio, antes de seguir con eso, que vemos el otro aspecto del circuito, ¿ya? Dice, entonces para el seguidor de emisor, ya que, bueno, el mismo circuito que vimos acá, 9.1. Aquí nos dicen, bueno, ya vimos que la corriente I es 14,8 miliamperes, ¿no es cierto? Y se considera el caso en que VO está limitado a valores de menos 10 y 10 volts. Ya, VO no va a ser los rangos máximos, ¿ya? Sino que VO va a ser entre menos 10 volts y más 10 volts, ¿ya? Supongamos que Q1 tiene una tensión base emisor, ¿ya? De 0,6 volts y una corriente en ese punto de operación de 1 miliamper. ¿Ya? O sea, nos están dando cuál es la tensión base emisor, 0,6, y por esa tensión base emisor, cuál es la consecuente corriente de emisor. Corriente colector, en realidad, son como que nos dicen que es 1 miliamper, ¿ya? Dice, suponga que el alfa es 1, así que en realidad podemos decir que el corriente emisor y de colector son iguales. Dice entonces, encuentre cuánto tiene que ser VI, o sea, el voltaje de entrada, correspondiente a una señal VO de menos 10 volts, de 0 volts y de 10 volts, ¿ya? Aquí a la salida. Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto tiene que ser VI para que VO tenga estos valores? Uno podría decir, bueno, la diferencia son 0,7, así que en realidad es cosa de sumarle 0,7 a cada uno de estos voltajes VO y vamos a tener los voltajes VI. Pero aquí la pregunta es un poquito más allá, el hecho que nos hayan dado este punto de operación,
0,6 volt en la juntura que nos da 1 mA. Lo que nos están pidiendo en realidad es determinar en detalle exactamente cuál es el voltaje de caída acá, no el voltaje así a grandes rasgos, sino que el voltaje preciso, dado este punto de operación de la juntura. ¿Ya? Así que tenemos que hacer un trabajito un poco más detallado que decir que esto es 0,7, ¿no? ¿Ya? Eso es lo primero, determinar cuáles son los 3 voltajes VI para esos voltajes VO. Y después nos dice, en cada uno de estos puntos utiliza análisis de pequeña señal para determinar la ganancia de voltaje VO sobre VI. ¿Ya? Nos van a decir, bueno, ¿cuál es la ganancia de pequeña señal VO sobre VI para los 3 puntos? Para -10, para 0 y para +10. ¿Ya? Los 3 extremos. ¿Por qué nos preguntan eso? Para ver si es que la ganancia es la misma en los 3 puntos, un poco para reforzar el hecho de que no se puede hacer un análisis de pequeña señal a todo el rango de voltaje del transistor Q1, porque en realidad las ganancias no son iguales. ¿Ya? Un poco para reforzar eso con un ejercicio, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces nos dice, nótese que el incremento de ganancia de voltaje da la pendiente de la curva característica VO sobre VI. Sí, si recordamos, la curva característica cuando se acercaba a la fuente de tensión, ¿ya? O sea, en algún punto la pendiente empezaba a variar un poco. ¿Ya? Entonces la pendiente pequeña señal en realidad es la pendiente en la función de transferencia. La función de transferencia vimos que tenía pendiente 1, pero en realidad a medida que nos vamos acercando a las fuentes, a los extremos, el voltaje de salida VO, la pendiente va a empezar a disminuir un poco, va a ser menos que 1, ¿ya? 0,9 algo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en este ejercicio. Entonces vamos por partes. Lo primero es determinar cómo se comporta esta juntura en base a estos datos, a este punto de operación que nos dan. Nos dicen voltaje base emisor es 0,6, corriente colector es 1 mA. Entonces para eso podemos utilizar la ecuación de Schottky, que dice que IC es igual a una corriente de saturación por una función exponencial de la tensión base emisor sobre el voltaje térmico. En realidad esto es para la corriente de base, o sea, es para la corriente que circula en una juntura, pero este IS en realidad va a abarcar ahora la corriente de base multiplicado por el beta. ¿Ya? Así que da lo mismo. Como el beta es un factor, simplemente lo podemos meter aquí en esta corriente de saturación IS y da lo mismo. Nosotros queremos saber solamente cuál es este factor IS que a principio no lo tenemos. ¿Ya? Tenemos estos dos puntos, que es la tensión base emisor, que es lo que está acá, y la corriente colector, que es lo que está acá. Así que ordenamos y nos queda entonces que esta corriente de saturación es igual a la corriente colector dividido por la exponencial. Reemplazamos los términos y nos da que esa corriente de saturación IS es igual a 3,78 por 10 elevado a menos 14. ¿Ya? Recordemos que este factor siempre es un valor muy pequeñito. Así que ya sabemos cómo se comporta esa juntura, cuál es la función de transferencia de esta juntura base emisor. ¿Ya? El IS es ese valor. Ahora, entonces sabemos, nos dan estos 3 puntos BO, menos 10, 0 y más 10, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, podemos saber cuáles son las corrientes que circulan debido a esos voltajes. ¿Ya? Cuando tenemos menos 10, RL, aquí no está explícito, pero RL dijimos que era 1 kilo del ejercicio anterior. Así que si tenemos menos 10 volts y 1 kilo, vamos a tener menos 10 miliamperes en la corriente circulando por RL, ¿no es cierto? Menos 10 miliamperes cuando tenemos menos 10 volts. Cuando tenemos 0 volt aquí, entonces va a ser 0 amper que va a circular por RL, ¿no? por ley de Ohm nomás. Y cuando tenemos 10 volts, entonces tenemos 10 miliamperes circulando por RL. ¿Ya? 10 aquí, 0 acá, así que 10 dividido en 1 kilo, 10 miliamperes. Así que ya sabemos cuáles son las corrientes que circulan por acá para los 3 voltajes VO que nos dieron. También sabemos cuál es la corriente I, que es constante, que es 14,8 miliamperes. Por lo tanto, sabemos cuáles son las 3 corrientes IE, simplemente haciendo un Kirchhoff de corriente en este nodo, ¿ya? Y las 3 corrientes que calculamos. Entonces tenemos como la I aquí es constante, 14,8 miliamperes. Entonces podemos decir que la corriente IE de acá es simplemente los 14,8 miliamperes menos los 10 miliamperes, nos va a dar 4,8 miliamperes en el primer caso, 14,8 miliamperes más o menos 0 miliamperes nos da 14,8 como corriente IE. Y en el último caso, 14,8 más 10 miliamperes nos va a dar 24,8 miliamperes. Así que los 3 puntos, las 3 corrientes que va a circular por esta juntura son las que están acá. Ahora tenemos que evaluar la ecuación de Schottky en la juntura acá. ¿Ya? Así que
Con la primera corriente 4,8, ¿ya? 4,8 es igual a estos 3,78 que habíamos determinado acá, multiplicado por la función exponencial, y lo que queremos determinar es cuál es la tensión base emisor exacta para esa corriente, ¿ya? Recordemos que con 1 mA teníamos 0,6 volts, así que con 4,8 mA vamos a tener una calle de tensión un poquito mayor que 0,6 volts, ¿ya? Si ordenamos, entonces nos da que con la calculadora, tensión base emisor son 0,639, ¿ya? 639 nos da, y eso significa que si el voltaje en ese caso era menos 10 volts, le sumamos los 0,639, nos da menos 9,361, ¿ya? Volts, la tensión BI, ¿ya? Así que con eso ya hicimos el primer punto. El segundo punto es lo mismo, ahora con 14,8, la ecuación de Schottky, la tensión base emisor la despejamos. Y nos dice que ahora la tensión base emisor, como la corriente es mayor, entonces la tensión base emisor tiene que ser también mayor. Y eso nos da 0,667. Antes era 0,639. ¿Ya? Así que ahí aumentó proporcionalmente. O sea, exponencialmente. En realidad el aumento no es proporcional, tiene que ser en base a la función exponencial. Así que, en fin, como el voltaje VO en ese caso es 0, le sumamos esa caída de tensión y nos da que la tensión, el voltaje I, tendría que ser entonces 0,667. Y por último, con los 24,8 nos da entonces cuál es la tensión base emisor. Nos da 0,680, ¿ya? Se lo sumamos a VO, que en este caso son 10 volts, y nos da 10,680 el voltaje BI, ¿ya? Así que tenemos los 3 puntos de BI, que era lo primero que nos estaban preguntando, para obtener esos 3 puntos BO. Ahora sí, más precisamente, o sea, si nosotros redondeamos, claro, la diferencia siempre entre BO y BI son 0,7, ¿ya? Más o menos. Pero en realidad lo que nos están preguntando es exactamente cuánto es el voltaje BI, ¿ya? Eh, utilizando la ecuación de Schottky en la juntura. Ahora nos pregunta entonces cuáles son las pendientes, cuáles son las ganancias en cada uno de estos puntos. Entonces vamos a utilizar el modelo pequeña señal T. Recordemos que para el seguidor de emisor lo que más conviene es el modelo T, ¿ya? Estas son las corrientes de emisor que ya habíamos calculado en el paso anterior: 4,8, 14,8, 24,8. Aquí está la equivalencia del modelo T, ¿ya? Donde tenemos una RE y tenemos la RL, que es la que está acá, ¿ya? Así que, como ven, entre BI y BO se genera un divisor de tensión nueva, ¿ya? Entre RE y RL. El alfa de acá es 1 y en realidad no interesa, porque aquí nos interesa solamente entre BI y BO. Esto es despreciable. RL dijimos que era 1 kilo, ya estaba definido al principio, o sea, estaba definido del ejercicio anterior, es 1 kilo. Y la pregunta es cuánto es RE. RE se determina entonces las funciones que ya conocemos. RE es 1 sobre GM, y la transconductancia GM es el voltaje térmico, perdón, GM es la corriente de polarización de colector dividido en el voltaje térmico. Como aquí estamos buscando el recíproco, damos vuelta a los términos, así que nos queda los 25 milivolts del voltaje térmico, suponiendo temperatura ambiente, y las corrientes IE que ya habíamos calculado previamente, ¿sí? Así que despejando, eso nos da que para cada una de estas corrientes, las resistencias de emisor serían respectivamente 5,2 ohm en el caso de la corriente más pequeñita, 1,7 ohm RE en el caso de la corriente intermedia, y 1 ohm en el caso de la corriente máxima, ¿ya? Por lo tanto, si queremos calcular la ganancia en estos 3 casos, tenemos que hacer el divisor de tensión entre RE y RL, ¿ya? Como está acá, para los 3 casos. Entonces, en el primer caso nos va a dar 0,995, ¿ya? RE, que es 5,2 más 5,2 más 1 kilo. Ya como ven, el RE es muy pequeñito en comparación del RL. Ya por eso nos da una ganancia muy cercana a 1, pero no es 1. Después con 1,7 la ganancia es un poquito mayor, y cuando es 1 la ganancia es más grande todavía. Así que ahí termina el ejercicio, y básicamente esto demuestra de que no hay una sola modelo de pequeña señal para todo el rango de voltaje que ve el transistor, que maneja el transistor ya, sino que las pendientes van a cambiar un poco. No es mucho lo que cambia, pero algo cambia. Ok, entonces pasamos al otro punto, que son las formas de onda, ¿ya? Entonces, ahora, para entender un poco más lo que está sucediendo en este circuito,
Ya vimos el voltaje VO, entonces va a recorrer entonces qué voltaje desde básicamente más VCC a menos VCC, si es que polarizamos bien este circuito de acá abajito, ¿ya? Aquí estamos despreciando las caídas de tensiones colector emisor de saturación, ¿ya? Pero es más o menos de más VCC el extremo hasta menos VCC, ¿ya? Si aplicamos una señal sinusoidal, entonces se va a mover en ese rango. Ese es el voltaje de salida VO en el tiempo. Ya si nosotros aquí en el tiempo hacemos lo mismo en la entrada. Si ahora vemos cómo se comporta la tensión colector-emisor del transistor Q1, bueno, tenemos que VCC siempre va a ser fijo, pero VO va a variar. Cuando VO es máximo, vamos a tener entonces VCC arriba, VCC abajo, así que el voltaje colector-emisor va a ser cero. Ese es el punto de acá, ¿ya? O sea, lo mínimo que podemos ver en voltaje aquí va a ser cero, cuando VO sea igual a VCC. Y si nos fijamos acá, el otro extremo es cuando VO es menos VCC. Menos VCC, punto acá. Significa que aquí tenemos menos VCC en VO, pero al otro extremo tenemos más VCC. Por lo tanto, la juntura colector-emisor, o sea, los extremos, el voltaje colector-emisor, va a ser igual a 2 veces VCC. ¿Ya? Y eso es el caso de acá. 2 veces VCC. ¿Ya? Así que vamos a ver que la tensión colector-emisor del transistor Q1 se va a mover entre 0 y 2 VCC, lo que quiere decir que además el voltaje medio que va a haber este transistor va a ser VCC. ¿Ya? ¿Cómo puede ser 2 veces VCC si la fuente es solamente de VCC? Bueno, porque tenemos una fuente de más VCC y una de menos VCC. ¿Ya? Así que en algún momento este transistor Q2 se satura, así que la caída de tensión aquí es muy pequeñita, y toda la tensión de menos VCC y más VCC la ve solamente el transistor Q1. Ese es el punto de acá. Por eso que pueden haber 2 veces VCC en el transistor. Ok. La corriente entonces, ¿cómo es la señal de corriente IC? O sea, de colector o de emisor, como quieran, que circula por el transistor Q1. Bueno, también lo podemos determinar en función a la señal VO. ¿Ya? Entonces tenemos, en el caso de que eh, o sea, en realidad en base a la corriente de polarización por un lado y a la corriente de carga. La corriente de carga la podemos determinar en función a VO. Si VO, por ejemplo, es mínimo, el VO es máximo, en fin. El asunto es que para que la tensión, por ejemplo, aquí cuando VO es mínimo, ¿ya? La tensión es lo más negativo, entonces vamos a ver que ese es el caso cuando para que eso suceda, toda la corriente que pasa por IL es la que proviene desde la corriente I del transistor Q2. ¿Ya? Así que en ese caso el transistor Q1 está cortado, así que la corriente IE1 o IC es cero. ¿Ya? Así que ese es el caso de acá, ¿ya? Cuando la tensión es lo más negativo posible, que es lo que tenemos acá, este punto. Aquí están medidas desplazadas los gráficos, así que por eso no coinciden, pero este punto mínimo de tensión es cuando la corriente que circula por IE es mínima también. ¿Ya? Y cuando la tensión es máxima, tenemos entonces por aquí la corriente I, ¿ya? Que la habíamos calculado, la corriente que IL es igual a I para el caso máximo. Y aquí también tenemos la corriente I, así que como tenemos dos corrientes I, y E en ese caso van a ser dos veces I, ¿ya? Que es lo que tenemos aquí en los máximos. Así que la corriente del transistor Q1 se va a mover entre 0 y 2I. ¿Ya? Por lo tanto, el valor medio de corriente va a ser I. ¿Ya? Ok, y finalmente, ¿cuál es la potencia que disipa Q? En realidad, uno viendo las gráficas podría decir así muy simplificadamente que la tensión, la potencia media de Q1 va a ser VCC, porque es el valor de tensión medio, por I, que es el valor de corriente medio. Podría ser, pero ¿qué pasa si las corrientes y las tensiones están desfasadas? Entonces, nosotros sabemos por lo que analizamos con los circuitos RC, y cuando las corrientes están desfasadas, entonces ya las potencias no son las aparentes, ya hay que verlo caso a caso. No es el caso porque este es un elemento realmente resistivo, ¿ya? Un transistor finalmente se comporta, como les he dicho anteriormente, como un potenciómetro, como una resistencia variable, así que es solamente resistivo, no tiene elementos capacitivos que acumulen energía, por lo tanto la corriente y la tensión siempre van a estar en fase, nunca se van a desfasar, ¿ya? Pero bueno, ¿cómo es la función de potencia? La función de potencia es el producto punto entre el voltaje
colector-emisor y la corriente de colector, ¿ya? Punto a punto. Entonces, por ejemplo, aquí cuando tenemos el primer punto, la tensión colector-emisor es VCC, la corriente IC es I, así que el primer punto de potencia va a ser VCC por I, como lo tenemos acá. Después, ¿qué va a suceder? La tensión VCC va a disminuir, disminuir, disminuir hasta que llegue a cero, ¿ya? Como es la potencia es el producto entre VCC y IC, cuando VCC es cero, necesariamente la potencia de disipación del transistor tiene que ser cero. Así que ahí estamos en el punto de acá mínimo, ¿ya? La potencia mínima llega hasta acá abajo. Luego entonces la tensión empieza a aumentar, 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 pero ahora la corriente empieza a disminuir hasta que la corriente en este punto es cero. Cuando la corriente es cero, de nuevo por la multiplicación de los dos, nos va a dar potencia cero. Y ese es el segundo aquí, lóbulo más pequeño, ¿ya? Si se fijan aquí, la frecuencia de esta señal de potencia es el doble de la frecuencia de las señales de voltaje y de corriente respectivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una señal senoidal, aquí tenemos otra señal senoidal y estamos multiplicando dos senos, ¿ya? Al multiplicarlo los dos, entonces nos va a dar una frecuencia que es el doble. Pero en el fondo nosotros podemos ver entonces que esto es una señal al final simétrica, ya que se mueve entre VCC por I y cero, así que el valor medio de potencia es en realidad VCC por I medio, ¿ya? Eso es un poco, porque el semiciclo positivo, si bien esto no es una señal sinusoidal, es una seno al cuadrado, ¿ya? Pero el semiciclo positivo es igual al negativo, como asimétrico, entonces el valor es medio. Lo vamos a ver analíticamente a continuación. Perdón. Ahí sí. Ok, entonces estas son las cuatro funciones del sistema, ¿ya? En torno al transistor Q1. Sigamos. Entonces, otro ejercicio que dice disipación de potencia en el transistor clase A. Dice, considera el seguidor de emisor de la figura, bla, 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 con un VCC de 10 volts, una corriente de 100 mA, una RL de 100 ohms, ¿ya? La corriente I de 100 mA es de polarización, la que circula por acá. Aquí les puse los gráficos como una referencia. Entonces, encuentre la potencia disipada en Q1 y Q2 en condiciones de reposo, cuando VO es igual a 0. Esa es la primera parte. La segunda parte, para el voltaje senoidal de salida máxima, ahora tenemos un voltaje senoidal aquí máximo. Encuentra entonces el promedio de la disipación de potencia Q1 y Q2. Y cuál es la potencia eso del transistor Q1 y cuál es la potencia del transistor Q2. Después también dice, encuentre la potencia de la carga, en ese caso, cuando la voltaje aquí es máximo. Entonces, el primer caso, cuando VO es igual a 0, es fácil porque VO es 0 fijo. Aquí tenemos VCC, por lo tanto la tensión colector-emisor es igual a VCC menos 0, así que es VCC. Colector-emisor es VCC. La corriente que circula por acá, bueno, si aquí tenemos 0, significa que por aquí circula 0. Y, bueno, como es máximo, entonces tendría que ser la corriente IC es igual a la corriente I. No está determinado, pero lo dejamos planteado como I. Y ahora tenemos el transistor 2. De nuevo, como este punto es 0, aquí tenemos menos VCC, así que la tensión colector-emisor también es VCC. Y la corriente I2, como siempre es la misma, es I, ¿ya? Que es la de polarización. Esos son básicamente los puntos. Así que ahora reemplazamos. VCC nos dijeron que eran 10 volts y I es igual a 100 mA, así que 10 volts por 100 mA nos va a dar 1 watt en el primer caso. Lo mismo con el segundo transistor, que son VCC por I, que también es 1 watt. Y RL, bueno, como no nos piden RL en este caso, pero si el voltaje VO es 0, y entonces significa que por aquí no circula corriente, o que aquí no hay una caída de tensión, en fin, la potencia de RL va a ser 0. Así que si se fijan, aquí tenemos una situación donde no hay ninguna energía en la carga, pero sí hay energía en los dos transistores, ¿ya? Y no es menor, son 2 watts en total. Y la carga recibe 0 watts. Así que en términos de eficiencia, esto es 0, ¿ya? Es 0% eficiente el sistema en este punto. Lo cual es la gran desventaja de los amplificadores clase A. Por ejemplo, sistemas de audio, música, por ejemplo, si se ponen a pensar, gran parte de las pistas de música hay silencio, ¿ya? Lo que significa que durante el silencio de las pistas o de la música, los transistores aquí están disipando, pero la carga no está recibiendo una energía, así que es súper ineficiente. Eso hace que, considerando la distribución, no sé, probabilística de las señales de audio,
en realidad el sistema sea súper ineficiente, ¿ya? Solo porque gran parte del tiempo el sistema está con VO es igual a cero, ¿ya? Con voltaje de salida en reposo. Esa era como una nota al margen. Bueno, sigamos la segunda parte. ¿Cómo calculamos las potencias medias en los transistores? Bueno, la potencia media es simplemente la función de corriente multiplicado por la función de tensión. ¿Ya? La función de corriente, si nos fijamos acá, es básicamente una señal con una amplitud I, ¿ya? Centrada en un punto fijo, en un offset de I, ¿ya? Así que en realidad la función es I más I por seno de omega, ¿ya? Entonces, I más I por seno de omega, sacamos, esta es la función de corriente, sacamos factor común I, entonces sería 1 más seno de omega, ¿ya? Eso sería la función de corriente de acá, estaría reflejado acá, factor común I. Lo mismo podemos hacer con BCC. BCC vemos que tiene un valor medio de BCC y tiene una amplitud BCC, así que también es BCC menos, en este caso la función es hacia abajo, si se fijan, ya no es hacia arriba, es hacia abajo. Por eso es menos seno de omega. Por lo tanto, factor común BCC es 1 menos seno de omega, ¿ya? Así que como I y BCC son constantes, salen de la integral, ¿ya? A todo esto, ¿por qué esta integral? Es porque queremos sacar el valor medio, porque queremos sacar el promedio. Y el promedio es básicamente integrar un rango y dividirlo por el rango de integración. Aquí estamos integrando desde 0 a 2pi, que son todos los 360 grados de la función senoidal, y lo dividimos por el rango que son 2pi. ¿Ya? En el fondo eso. Sacamos los factores comunes, o sea, las constantes, quiero decir, el I y el BCC, nos queda I por BCC dividido en 2pi, y nos queda esta función 1 más seno de omega multiplicado por 1 menos seno de omega, ¿ya? Y eso, si lo meten en la calculadora, les sale que eso es igual a pi. Todo esto de acá, esa integral, es igual a pi. Así que nos queda I por BCC por pi dividido en 2pi, los pi, el de arriba y el de abajo se cancelan, así que nos queda I por BCC dividido en 2, que era básicamente lo que habíamos intuido, que el valor de potencia aquí es el BCC por I medio, ya el valor medio. Pero aquí lo determinamos ya analíticamente. Como I por BCC era 1 watt, entonces eso nos resulta en medio watt el transistor de arriba como potencia media. Si hacemos ahora el mismo ejercicio con Q2, aquí la diferencia es que Q2, la corriente que circula por Q2 es constante, ¿ya? I no es una señal sinusoidal, sino que I es constante. Así que el I y el BCC, bueno, todo lo que es BCC es la misma operación que antes. Así que aquí el BCC es al revés, sí, es para arriba, ya, no es para abajo. Porque si veo, a ver, ¿cómo es la función? Bueno, en realidad como que da lo mismo si el BCC, o sea, si la tensión colector emisor del transistor Q2 va hacia abajo o hacia arriba, porque al final la corriente es constante, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tenemos exactamente? Tenemos aquí, partimos de 0, y cuando esto aumenta, VO empieza a aumentar, entonces el tensión colector emisor también empieza a aumentar, ¿ya? Así que en realidad es positivo, está bien como está. Ok, entonces el I por BCC salen de nuevo, nos queda I por BCC, y la integral de 0 a 2pi de 1 más seno de todo esto, en realidad es 2pi. ¿Ya? Porque el 1 es factor común, nos da el 2pi, y el de 0 a 2pi de seno de omega en realidad es 0. Así que eso nos da 2pi, así que nos queda 1 por BCC por 2pi, dividido en 2pi, se van los 2pi, y nos da entonces una potencia media de I por BCC. ¿Ya? El I, recordemos que es la corriente de polarización. Así que es 1 watt. Así que ya pueden concluir entonces que este transistor Q2, que es de polarización nomás, para efectos de las, ¿cómo se llama? Tensiones, o sea, de los semiciclos negativos, disipa el doble de potencia que Q1. ¿Ya? Q1 vimos que disipa medio watt, Q2 disipa 1 watt. Por el hecho de que aquí la corriente es constante y no es sinusoidal. Y por último, ¿cuál es la potencia que entrega la carga? Bueno, como tenemos la función de VO, ya VO es el 10 volt peak, ¿ya? Para calcular la potencia tenemos que calcular el valor RMS, ¿ya? Así que los 10 volt dividido en raíz de 2, todo eso al cuadrado, así que el raíz de 2 al cuadrado nos queda un medio, finalmente, ¿ya? El término que tenemos acá es debido a ese raíz de 2 al cuadrado, un medio. Así que el valor peak al cuadrado, que son 10, al cuadrado son 100, dividido en la carga, que son 100 ohm también. Así que esto queda factor 1 multiplicado por el 0,2, o sea 0,5.
Así que nos queda 0,5 watt o 1 medio. Si reemplazan ahí van a llegar entonces a medio watt. Así que tenemos que el transistor 1 está disipando entonces medio watt, transistor 2 1 watt y la carga medio watt. ¿Ya? Ahí terminó el ejercicio. Esta es la última parte ya, es la eficiencia del sistema. ¿Ya? De nuevo el mismo circuito, si queremos calcular cuál es la eficiencia, podemos hacerlo de forma analítica sin entrar a reemplazar los valores por números todavía. En principio, la eficiencia del sistema se determina, el nu, como, perdón, el eta, se determina como potencia de la carga, el PL, ¿ya? Sobre la potencia que suministran las fuentes de poder. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son las fuentes? El VCC y el menos VCC. También podríamos determinarlo por ¿cómo se llama? Las potencias que suministran los transistores, ¿ya? Pero es más fácil a través de las fuentes de poder. Entonces, ya dijimos, la potencia en la carga es el VO dividido en raíz de 2, este es el valor RMS, VO sombrerito, entonces el valor peak de la señal VO, ¿ya? Todo esto al cuadrado, dividido en RL, en fin, nos da esta función de acá que es la que vimos anteriormente. Si queremos determinar cuál es la potencia que suministra la carga positiva, ya el S es de supply más del positivo, de nuevo es entonces el voltaje VCC en este caso es constante por la corriente que suministra, que es la corriente IC. ¿Ya? Esa no es constante, esa es una señal sinusoidal. Entonces VCC por el IC en función, aquí aparece en función del tiempo, eso es un error, debería ser en función del omega. Ya, perdón. Entonces lo corregimos inmediatamente. Omega, y esto es omega, y eso es todo. 5. Ya, ya, dice. Entonces, aquí estamos haciendo el rango de integración de la función IC, ¿ya? Que es una sinusoidal desde 0 hasta 2. Así que básicamente la función de potencia instantánea, VCC por IC, en el transistor Q1, solo que VCC es constante y IC es el que está variando. En realidad la potencia no es en el transistor, sino que es en la fuente. Así que VCC sale, ¿ya? Y el IC, bueno, como una señal sinusoidal, si se integra desde 0 hasta 2pi nos va a dar que es igual a esto de acá, perdón, es igual a sacar el promedio de la corriente IC, ¿ya? Porque estamos integrando IC desde 0 a 2pi y todo eso se divide en 1 sobre 2pi. ¿Ya? Así que estamos sacando básicamente el valor medio de IC. Así que la potencia finalmente va a ser VCC por el valor medio de I, que es precisamente la corriente de polarización y que definimos acá abajo. ¿Ya? Si calculamos la potencia de la fuente negativa, es lo mismo, ¿ya? Tenemos una fuente menos VCC que es constante, pero aquí además tenemos una corriente I que también es constante, ¿ya? Así que aquí la potencia de la fuente es fácil, pues menos VCC por I, o por menos I. ¿Sí? Así que eso también va a dar lo mismo. Si se fijan, entonces la potencia de la fuente positiva y la potencia de la fuente negativa es la misma, ¿ya? Pese a que abajo se entrega una corriente constante y arriba se entrega una corriente sinusoidal, pero coincide que las dos corrientes las medias son iguales. Así que la potencia de las fuentes, así como en plural, la fuente de arriba y la de abajo, es la suma de las dos potencias y nos va a dar entonces 2 por VCC por el I medio. El I medio es esta I de polarización. Así que si queremos calcular la eficiencia, el eta del sistema, es simplemente el PL sobre PS, ¿ya? Y cuando tomamos PL sobre PS, con estas fórmulas que tenemos acá, nos va a dar esta función de acá, ¿ya? Un cuarto sobre el valor de salida peak al cuadrado dividido en I por RL por VCC. Y aquí tenemos entonces, podemos separar esto en dos partes. El BO al cuadrado lo podemos separar por BO, ¿ya? Y el primer BO va a estar, se factoriza, o sea, se combina aquí con el I por RL y el otro BO se combina con el VCC. Entonces aquí podemos determinar qué podemos hacer para que la eficiencia sea máxima. Bueno, lo que podemos hacer es que el BO, el voltaje de salida, tiene que ser lo más grande posible, ¿ya? Porque si aumentamos estos dos términos, entonces vamos a hacer que este término en general sea más grande, ¿ya? ¿Más grande en qué? En realidad en relación al VCC, o BO en relación al I por RL. Y ya habíamos visto anteriormente que el I por RL, ¿ya? Tiene que ser igual a VCC.
¿Por qué? Porque así hacemos que el rango negativo sea tan amplio, o sea, el BO sea tan amplio como sea posible, haciendo que I por RL sea igual a menos BCC. ¿Ya? Así que en realidad tenemos que el I por RL igualarlo a BCC. Y cuando logramos eso, entonces nos va a quedar más simplificada esta ecuación. Dice entonces como el BO peak siempre es menor que BCC, BO peak siempre es menor que BCC, y el BO siempre es menor que I por RL, ¿ya? Entonces la eficiencia máxima es cuando BO es lo más grande, en este caso cuando BO es igual a BCC, ¿ya? Y cuando BCC es igual a I por RL, como ya habíamos visto que era una condición anterior que necesitamos. BCC es igual a I por RL. ¿Ya? En ese caso, ¿qué vamos a tener? BO partido por BCC y todo ese término al cuadrado. ¿Ya? Cuando todos estos son iguales, entonces si igualamos lo de arriba y lo de abajo, todo este término de acá nos va a dar 1 y nos va a dar que la eficiencia es igual a un cuarto. ¿Ya? Y un cuarto es igual a 25%. Así que aquí vemos eh, el hecho de que finalmente la eficiencia máxima de este sistema, cuando el BO es máximo, es de solamente un 25%, ya que no es mucho. ¿Ya? O sea, un cuarto de la energía se va en la carga y tres cuartos se van en los componentes. Y eso fue precisamente lo que vimos en el ejercicio anterior. Pues vimos que había medio watt en Q1, un watt en Q2, ahí tenemos 1.5 watts, y medio watt en RL. ¿Ya? Así que ahí se da justo la condición del 25% cuando BO era máximo, que era una condición del ejercicio anterior. Así que eso no es bueno y es por eso que después se desarrollaron los otros amplificadores, el clase B, etcétera, porque la eficiencia aquí no es buena. Si vemos el gráfico de eficiencia, entonces esta es la función, es un cuarto por BO sobre BCC, suponiendo que el I por RL es igual a BCC. Todo este término al cuadrado, así que la función es cuadrática, ¿ya? Como se ve acá. Y aquí entonces vemos en el gráfico, el X, digamos, cuál es la relación de BO con respecto a BCC. Por ejemplo, aquí cuando BO es un 10% de BCC, entonces tenemos una eficiencia que es, no sé, menos del 1%. Cuando BO es, por ejemplo, 50% de BCC, tenemos una eficiencia de, no sé, un 7%. Cuando BO es 80% de BCC, tenemos una eficiencia del 16% más o menos. Y cuando BO es el 100% de BCC, ¿ya? Tenemos una eficiencia entonces del 25%. ¿Ya? Entonces ahí nos ayuda a entender cómo depende la eficiencia en función de la amplitud BO. Por último, un ejercicio dice, para el seguidor de emisor, ya que tenemos acá de nuevo el mismo ejercicio siempre, las fuentes de tensión BCC es 10 volt, la corriente de polarización es 100 miliamperes, el RL es 100 ohm. ¿Cuál es el voltaje de salida? Entonces, si el voltaje de salida son 8 volt peak en vez de lo máximo. El máximo dijimos que es 10 volt, pero ahora tenemos solamente 8 volt peak. ¿Ya? Acá. Entonces encuentre lo siguiente, la potencia entregada a la carga, RL, el promedio de la potencia tomada por las fuentes, ¿ya? Y la eficiencia de conversión de energía. Bueno, entonces aquí están las ecuaciones, la eficiencia, la potencia de la carga y la potencia de las fuentes. Así que la potencia de la carga la podemos determinar directamente. Nos dijeron que entonces el voltaje aquí son 8 volts y que reemplazamos el VO peak por 8 y nos da entonces 0,32 watts. ¿Ya? Esa es la potencia de la carga. La potencia de las fuentes, entonces, también la fórmula 2 por BCC por el I de polarización, 2 por BCC por I es 2 por 10 por 0,1, nos da 2 watts. Así que las fuentes están entregando 2 watts. ¿Ya? Un watt arriba, un watt abajo. Recordemos entonces que son la misma potencia la de arriba y la de abajo. Y finalmente la eficiencia, si dividimos los 0,32 en 2 watts, nos va a dar 16%. ¿Ya? Y podemos hacer la salvedad, o sea, viendo el gráfico anterior, perdón, acá, vemos que como la amplitud eran 8 volt y BCC eran 10 volt, entonces eso 8 sobre 10 es 80%. Y aquí vemos el 80% y nos determina inmediatamente que son como los 16% de eficiencia. ¿Ya? Así que el gráfico ya nos decía más o menos que eso es así. Ok, entonces con eso termina el ejercicio de las eficiencias y ahí podemos ya entender mejor cómo funciona todo este circuito
del amplificador clase A. Así que el resumen, por fin, vimos entonces qué son los amplificadores de potencia, cuál es su función, y que se clasifican según los grados de conducción de sus transistores. Está el clase A, el clase B, el clase C, y también hay un clase D, pero no usa la zona activa de los transistores, sino que solamente el corte y la saturación. ¿Ya? Y después vimos los amplificadores clase A, entonces configuración típica es el seguidor de emisor, ¿ya? Que para los semiciclos negativos requiere una fuente de corriente constante, ¿ya? Y que esa corriente constante se debe ajustar para que el I por RL sea igual al voltaje de salida máximo, determinado por el VCC, y que existe un consumo en las fuentes pese a que la salida de O sea igual a cero. ¿Ya? Esa es una gran desventaja de los amplificadores clase A, que cuando tenemos salida cero, los transistores se están calentando. Además vimos en términos de la eficiencia que la eficiencia máxima es solamente un 25% del sistema de amplificación, lo cual no es muy bueno, y que la función de eficiencia depende cuadráticamente entonces de la relación BO con respecto al VCC, el voltaje máximo que pueden alcanzar. Así que con eso terminamos la clase de amplificadores clase A y el análisis de las funciones de onda y la potencia disipada y la eficiencia. Me excedí creo que bastante, pero espero que puedan repasar el video y revisarlo y contrastarlo con el libro. Esto es básicamente lo mismo que aparece en el libro, pero explicado con mis palabras. Así que eso es todo. Muchas gracias. Adiós.